Bueno, el tema de hoy es capacidad soportante de zapatas aisladas. En esta dibujo que está aquí, este esquema, además de la zapata aislada, tiene vigas de cimentación, como ven acá. Normalmente así es el orden. Primero, si el suelo es muy bueno, muy resistente, o también podría ser porque las cargas que tiene la cimentación son muy pocas. Entonces comienzo con zapata aislada. Luego, si tengo algunos problemas porque las cargas, especialmente las cargas de momento, los giros, son bastantes, entonces comienzo a unir una zapata con otra para que el giro sea absorbido más que todo por estas vigas que están acá, estas vigas de cimentación. Entonces lo que hace estas vigas es básicamente que la zapata solo cargue con las cargas axiales y sean las vigas de cimentación las que cargan con los momentos. Entonces así me queda una zapata pequeña, pero tengo que hacer esta viga que une una zapata con otra. Luego, si esta viga no es suficiente porque ya me está saliendo mucho armado, entonces de repente y tengo que empezar a hacer la zapata más grande, más grande, más grande, hasta que ya empieza, si lo vemos en planta, una zapata a montarse encima de otra zapata. Entonces, en ese caso es que empezamos con losas de cimentación. Pero si ya la losa de cimentación me está saliendo muy gruesa, muy gruesa, muy gruesa y ya estoy teniendo algo muy caro, entonces empiezo a tener cimentaciones profundas. En ese caso, cuando ya tengo una cimentación profunda, vengo y pongo lo que sería una zapata, solo que aquí cambia de nombre. Ya no se llama zapata, sino que viga cabezal. Porque para lo que sirve es para distribuir la carga que viene de la cimentación, el momento, la fuerza axial, y lo reparte a los pilotes que al final son la cimentación. Entonces, esta se empieza a llamar viga cabezal, ya no se llama zapata. Entonces, esta sería viga cabezal. Y se diseña, esta viga cabezal se diseña como una viga, precisamente, porque se asume que ya no hay suelo debajo de ella. Como este suelo es tan malo, se asume que no existe. Entonces se empieza a diseñar como una viga. Y pilotes se diseñan como columnas. Entonces la idea es hoy ver la parte geotécnica, es decir, la parte de suelos de las zapatas aisladas. Entonces comenzamos. Esta fórmula ya las habíamos visto. Esta es la fórmula para sacar el Q último o la capacidad del suelo por tersario. Entonces nosotros para el muro vimos la cimentación corrida, es decir, esta era nuestra fórmula. CNC, este sigma que era el gamma del suelo multiplicado por la profundidad de lo que está enterrada la zapata, por NQ, más 0.5, gamma del suelo, el ancho de la zapata, por N gamma. Pero hoy, que vamos a ver zapatas aisladas, vamos a ver la fórmula que utilizó Terzaghi para zapatas cuadradas. Esta zapata que ven aquí. Esta fórmula que ven acá. Esta es la nueva fórmula
para zapatas aisladas. Lo que cambia un poquito, si ustedes se fijan, es nada más los factores. Este tiene un 1.3 multiplicando antes de CNC y tiene un 0.4 acá en vez del 0.5. Eso es todo. Entonces quiere decir que usamos la misma tabla para sacar el NC, NQ, N gamma. Usamos la misma tabla. Si ustedes se fijan aquí, entramos con el phi del suelo de la cimentación y de acá sacamos los valores de NC, NQ, N gamma. Entonces vamos a hacer un ejemplo. En este caso tenemos una zapata que tiene un C de 730, un phi de 30 grados y un gamma de 1900 kilos por metro cúbico. Y tenemos el ancho de la zapata de 110 centímetros. Acá tenemos la losa el firme de concreto, ¿verdad? Y esta zapata está enterrada 60 centímetros a partir del firme de concreto. Entonces calculamos cuánto es nuestra capacidad. Traemos la fórmula del dato anterior, ¿no? Entonces vamos a usar esta. Esta es la fórmula. Y vamos a utilizar nuestra tabla para sacar los valores de NQ, NPhi, NC, N gamma. Entonces ocupamos el dato de phi igual a 30. ¿No? Ok, entonces nos queda que Q último es igual a 1.3 por C. Entonces, en este caso, C es igual al C de la cimentación, 730. Por NC, nos fijamos, vamos a hacerlo esto más grande. NC, nos fijamos aquí, entramos con 30, que es el phi de la cimentación, y nos da 37.16. Más. Este sigma que está aquí es el peso del suelo, 1900, multiplicado por lo que esté enterrado en la zapata. Entonces, lo que esté enterrado en la zapata es el mismo espesor de la zapata, en este caso. Entonces, 0.6. El suelo es tan bueno que no hay necesidad de enterrar más o irse más profundo que el espesor de la zapata. Más 0.4 por, perdón, aquí me faltó NQ. Estos dos valores son el sigma. Entonces, NQ es, me meto aquí con la gráfica, por el valor de phi de la cimentación de 30, y este me da 22.46. Luego tengo el 0.4 acá, el gamma, de nuevo, el suelo, 1900. Y tenemos el peso, el N gamma, que es de 19.70.
Entonces, esta es la capacidad de soporte del suelo. Esto es lo que el suelo aguanta. Entonces, ¿cuánto es? Y esta es una presión. Por las unidades de los elementos, van a ver que esto nos queda en kilogramos por metro cuadrado. ¿Anda el calculador ahí? Para verificar lo que me sale a mí. A mí me da 75.864. 874. También me da lo 64. mismo. Sí, bueno, entonces... No, 64. 64. Gracias. Ingeniera, también me da lo mismo. Perfecto, entonces es eso. Entonces, 75.864, confirmado. Ok, esa es la capacidad del suelo para una zapata aislada que mide 1,10. Entonces, vamos a ver si te lo tengo todo bien. Ah, perdón, aquí me faltó el D del 1,10. Me decía yo porque no había puesto las dimensiones de la zapata. Entonces, lo importante es que todo esté o en kilogramos o en metros. Entonces, este que esté en centímetros, acá ven que la profundidad la metí en metros. Entonces, aquí es importante que el B, este ancho B de la zapata, lo ponga yo en metros. Entonces, aquí me faltó 1,10, disculpen. ¿Cuánto sería ahí? Me da 77.000. Así me da. Revisemos a ver, 1.3 por C, índice de la cimentación, NC, 37.16. El gamma es el peso del suelo por lo que está enterrado el suelo, en la zapata. NQ, este sacado de la tabla. Luego tenemos la fórmula .4, aquí está. El gamma del suelo, 1900. El ancho de la zapata es 1,10. Y lo que está en la tabla N gamma 19.73. Entonces me dio esta presión. Correcto. Sí, eso me dio. Perfecto. Entonces esa presión es lo que el suelo soporta. O sea que estas cargas no deben pasarse de este valor de presión una vez que yo calcule las cargas distribuidas en la zapata. Eso lo vamos a hacer con aquella carga de Q máximo, ¿verdad? Q máximo igualito que en la vez anterior. Entonces, ¿qué sucede si en la zapata, vamos a copiar este, ¿qué sucede si la zapata estuviera enterrada en con dos diferentes valores? Déjame ir más para atrás. ¿Qué sucedería o cómo cambiaría la fórmula si yo tuviera una diferencia de profundidad aquí en la zapata? En un lado estuviera enterrada una cantidad y en otro otra.
Lo que da esto es a presiones de empuje de la tierra, o sea, esto estaría actuando casi como un muro, ¿verdad? Pero como estamos hablando de, si esta es una zapata aislada, se desprecia lo que estuviera empujando el suelo aquí, solo la columna. Entonces, en este caso, perdón, lo que cambiaría de la capacidad es que en esta parte, si este estuviera enterrado varios niveles, en esta parte, que es la profundidad, lo que está enterrado en la zapata, como ven aquí, es 1.6. Entonces, en este caso, escogería el menor de los dos lados. O sea, que si tuviéramos un caso como este, donde esta es una arcilla pura. Entonces, en este caso, esta arcilla pura, vamos a ponerlo acá, lo voy a copiar. Esta otra zapata, ¿cuánto aguanta? Entonces, siempre el 1.3. Las arcillas puras solo tienen, solo aguantan un C, o sea, no tienen fin, no tienen ángulo de fricción. Entonces, su C es igual al S sub U que aparece ahí, que es la resistencia de la arcilla. Entonces, este está a 120 kilopascales. Entonces, este lo obtuve en kilogramos metro cuadrado. En este, la respuesta va a estar en kilonewton metro cuadrado. Como las cosas las estoy metiendo en kilopascales o en kilonewton metro cúbico, etcétera, entonces la resistencia va a estar así. Entonces tengo 1.3 por 6. Luego, este es el NC, gamma. Entonces me voy a la tablita. ¿Y qué sucede? Como tengo una arcilla, en esta zapata tengo una arcilla, el phi es igual a 0. Entonces los valores de NC, NQ y N gamma son los valores que están arriba. Entonces acá tengo que NC es igual a 5.7. Como estos valores son adimensionales, estos valores de la tabla no tienen dimensiones, no importa que ponga estos mismos valores acá o acá, a pesar de que las unidades están cambiando. Porque quien me da las unidades son los valores que yo meto como C, gamma, etcétera. Esos son los que le dan las unidades a la fórmula. Entonces, acá el peso del suelo, como esto estaba en kilonewton por metro cuadrado el C, entonces el gamma está bien que lo meta en kilonewton. Entonces, este 18, estoy metiendo ahí de la densidad de la arcilla, está bien que vaya así en kilonewton. Y la respuesta la voy a obtener en kilonewton. La profundidad de lo que estaba enterrada la zapata, como les digo, a pesar de que tenga dos opciones, siempre voy a tomar la menor. Entonces, en este caso sería 0.4 metros. Para ser consistente con el gamma y el C que estoy metiéndolo en metros las unidades. Entonces, estos milímetros los pongo a metros. Acá está el NQ. Entonces, el NQ es igual a 1. Para un phi de 0. Luego tengo este 0.4 por gamma, que es 18, por el ancho de la base, que es 0.7. Pero, como el N gamma es 0, entonces todo esto se me hace 0. Toda esta parte se me hace 0. Por el N gamma, que es 0, para cuando phi es igual a 0. O sea que no hay contribución del ancho de la zapata cuando yo tengo una arcilla. Entonces, el ancho de la zapata no me ayuda cuando es arcilla lo que tengo ahí. Ahora, el peso que yo le pongo a las cimentaciones de arcilla es importante porque la arcilla se comporta, especialmente si son arcillas que se hinchan rápidamente con el agua,
Entonces, lo único que previene que se hinche la zapata es el peso propio de la zapata. Y lo único que previene que se hinche el suelo. Entonces, aquí viene un doble, por eso es que no es conveniente hacer cimentaciones en arcilla, porque usted no sabe cuánto necesita de peso, tendría que hacer el ensayo de consolidación para ver cuánto necesita de peso para que la arcilla no se expanda y no le raje su cimentación. Entonces ahí viene, por eso los factores de seguridad para este último van de 3 a 5, ¿verdad? Por la incertidumbre que tenemos en el comportamiento de la arcilla. Entonces, ¿cuánto nos quedaría de capacidad para esta cimentación? Sería 1.3 por 120 por 5.7 más 18 por 0.4 me da 896. Esa sería la capacidad de soporte de esta otra cimentación. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, todo bien, ingeniero. Ok, entonces pasemos a cómo me afecta el agua mi capacidad. Entonces voy a agarrar este y lo pasamos a la siguiente diapositiva. Estas son consideraciones de nivel freático. Recuerden que el nivel freático es agua que está acumulada dentro de la tierra. Es agua subterránea. Ok, tenemos 3 casos. Este es la profundidad del agua. Este que ven aquí, vamos a marcarlo. Esto que ven acá, DW, es la profundidad del agua. Y aquí estamos viendo cómo está cambiando. Más profunda, más profunda, más profunda. ¿Ok? Entonces, el primer caso ocurre cuando el agua está a menos de lo que está enterrada la zapata. Lo que está enterrada la zapata se le llama D. Y a la profundidad que está enterrada el agua se le llama D sub W. Además tiene una W ahí. De water en inglés. Entonces, cuando eso ocurre, en el primer caso, cuando eso ocurre, lo que vamos a hacer con la capacidad es que al peso del suelo, en este caso, vamos a ver cuánto pesaba el suelo, era 1900, a este peso del suelo, en el primer ejercicio, le vamos a restar la densidad del agua. Entonces, en este caso, cuando el suelo esté más arriba o igual que lo que está enterrada la zapata, este caso sería cuando DW sea menor o igual que D. Entonces, al peso que está aquí y que también está acá en la fórmula, estos dos lados, le voy a restar la densidad del agua. Entonces, tendría 1000. El agua siempre pesa 1000 kilos por metro cúbico. Entonces acá, menos 1000. Calculemos entonces la nueva resistencia del suelo. $1.3 por 730 por 37.16 más 900 por 0.6 por 22.46 más 0.4 por 900 por 1.1 por 19.73. Eso me da 55.000. Entonces pasamos de una resistencia de 77.000
a una resistencia de 55.206.3. Eso es lo que sucede cuando el agua está metida dentro de la altura de la zapata. O sea, este es el caso donde DW es menor o igual, porque podría estar justo aquí en la base, que lo que está enterrado en la zapata. Ese es este caso. Aquí analizamos el segundo caso. El segundo caso ocurre cuando la profundidad del agua está todavía dentro del límite de influencia. ¿A qué le llamamos el límite de influencia? Nosotros tenemos este ancho de aquí hasta acá, es el ancho B de la zapata, ¿verdad? Este es lo que es el B de la zapata. El ancho B de la zapata. De aquí hasta acá. Entonces, medimos el ancho de influencia de la zapata como el D, lo que está enterrado, más el B visto en vertical. O sea, lo que es la influencia de la zapata. Esto ocurre porque lo que está sucediendo es que se forman unos bulbos de presión aquí. Y esos bulbos de presión cada vez se van haciendo más grandes. Y ya cuando paso de D más B, este bulbo es tan grande que casi es imperceptible. O sea, esta es la forma en que se reparte la carga en el suelo realmente. Entonces, lo que sucede es que esta cimentación realmente se ve que influencia la parte del suelo, más que todo en esta profundidad. Entonces, nosotros tenemos de dato, o sea, para cuando ya estamos calculando esto, nosotros ya hemos predimensionado el ancho de nuestra zapata. Entonces, esto es dato. B más D ya es dato. Entonces, en el caso de nosotros, en nuestro ejemplo que estábamos haciendo antes, ese D más B sería lo que estaba enterrado en la zapata, lo teníamos como 0.6. Lo que estaba enterrado en la zapata lo teníamos como 0.6. Y lo que está, el ancho de la zapata es de 1.1. Así que nuestro D más B sería igual a 0.6 más 1.1, que es el ancho de la zapata. Esto me da 1.7. Entonces, esa sería esta profundidad. Ahora, si el agua está enterrada a menos de eso, entonces pongámosle cualquier valor menor que 1.7, ¿cuánto? Pero mayor que 0.6. Mayor que 0.6. ¿Cuánto le ponemos a DW? D es igual a 0.6. Vamos a usar su opción 1.2. Entonces, D es igual a 0.6, D más DW, la zona de influencia es 1.7, y aquí me proponen usar como que el agua está, DW está igual a 1.2. Entonces, ese sería un ejemplo de este caso. El agua está enterrada a 1.2, mi zapata está enterrada a 0.6,
y mi zona de influencia es 1.7. Este es este segundo caso. Entonces, para poder calcular la capacidad de soporte, tengo que usar esta fórmula de densidad un poquito más larga de lo normal. Entonces, vamos a usarla aquí. Entonces, la densidad nueva, la densidad del suelo, que normalmente se le llama densidad efectiva, o le ponen un prima, normalmente en los libros le ponen un prima adicional ahí arriba, para indicar que ya fue considerado el nivel freático en su cálculo. Entonces dice, este es igual al gamma del suelo, 1900, menos la densidad del agua, 1000, pero multiplicada por 1 menos, y aquí pone un paréntesis donde pone una regla de 3. Entonces, esa regla de 3 la parte de arriba dice que es DW 1.2 menos lo que está enterrado a la zapata D, y todo eso dividido entre el ancho de la zapata, que para nosotros es 1.1. Y cierro paréntesis. 2 veces. Vamos a hacerlo más grande. Entonces, este es el valor, para este caso intermedio. Este es el valor nuevo de la densidad. Entonces, calculémoslo ahí. Me da 1.2 menos 0.6 dividido entre 1.1. Esta parte me da 0.54. Entonces, 1 menos eso me da 0.45. Eso lo multiplico por 1000. Me da 454. Entonces, 1900 menos eso me da, vamos a ponerlo acá, 1445.45. ¿Alguien le dio igual? Sí, me da igual también. Ok, entonces esta es la nueva densidad del suelo. Este es este caso. Entonces, el agua afecta menos. O sea, nosotros aquí estábamos usando 900. Entonces, acá, cuando el agua está un poquito más profunda, me afecta mi capacidad menos. Pero ya no tengo los 1900 originales que tenía cuando no había agua. Entonces, en vez de este caso va a tener aquí 1445.45. Y lo mismo acá, en esta otra parte, donde hay también el peso del suelo, vamos a poner 1445.45. Entonces, esto nos da un diferente, aquí un poquito más. No 77.000 que teníamos originalmente, pero tampoco los 55.000 que tenemos con este caso. Entonces, vamos a ver cuánto nos da. Me da 49.000. Es algo raro.
67.000. O sea, un valor intermedio entre el que habíamos encontrado originalmente para el caso sin agua de 77.000, el caso con agua hasta el tope, 55.000, y ahora tenemos un caso intermedio con agua todavía dentro de la zona de influencia. El tercer caso, cuando la profundidad del agua, entonces en este caso tendríamos una profundidad mayor que D más B. Entonces, este sería un caso donde DW fuera, por ejemplo, 1.78. Solo que se pase un poquito de lo que es la zona de influencia, que es D más B, 1.7. Entonces ya el agua no me afecta. Y regreso de nuevo al peso que teníamos originalmente de 1900. O sea que acá volveríamos otra vez, en este caso, donde DW fuera mayor que 1.7, regresaría a tener 1900 otra vez aquí. Es como que el agua no existiera. Está tan profundo, el agua está tan profunda que no me afecta a mi zapato. Entonces, en este caso, regresaríamos a los originales 77.000 que habíamos sacado antes. No sé si tienen dudas ahorita de cómo me afecta el agua a la capacidad del suelo. Entonces, vamos a borrar acá. Bueno, este es un ejemplo de diseño. Vamos a diseñar una zapata. Entonces, ahora sí, ya tenemos la capacidad, ya sabemos cómo calcular la capacidad. Ahora vamos a diseñar la zapata con las cargas. Entonces, por ejemplo, esta es la carga muerta, esta es la carga viva, esta es la carga de viento. Estamos hablando ahorita que solo tenemos carga axial, por eso se llaman con P, ¿no? PD, PL, PW. Entonces, estas cargas solo son cargas axiales. La siguiente clase sí le vamos a incluir los momentos, pero ahorita vamos a asumir que tenemos solo carga axial. Entonces, hay dos partes de un diseño de una zapata. La parte geotécnica, que como les acabo de explicar, es que la carga última, el Q último, que es causada por las cargas, por culpa de estas, debe ser menor. Entonces, a este le vamos a llamar, perdón, para no confundir, Q máximo. El Q máximo causado por las cargas debe ser menor o igual que el Q último que acabamos de calcular dividido entre un factor de seguridad. A este es lo que se le llama el Q permisible del suelo. ¿Verdad? Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a usar. O lo que nosotros queremos cuando estamos diseñando, ¿verdad? Que el Q máximo, que es el causado por las cargas, sea menor que el Q último que acabamos de calcular con la fórmula de Terzaghi, dividido con un factor de seguridad. Que ese factor de seguridad, como les comentaba, depende del tipo de suelo. Y esta parte es lo que se llama Q permisible del suelo. Entonces, calculemos el Q máximo. En este caso, es como que calculara el esfuerzo de la zapata. Entonces, tenemos una zapata que está enterrada 90 centímetros. El suelo tiene una resistencia no drenada, entonces esta es una arcilla, este es el SU que les estaba comentando.
de 9.765 kilos por metro cuadrado. El peso unitario del suelo es de 1.746 kilos por metro cuadrado. El nivel freático está a 1,20. Determine el tamaño de la zapata requerido para mantener un factor de seguridad de 3. Contra la falla de capacidad de soporte. Entonces, lo que me está pidiendo este ejercicio es que este factor de aquí sea 3. No me dice las dimensiones de la zapata. Eso es precisamente lo que quiero calcular. Entonces, ¿qué hago cuando estoy diseñando? Lo que hago es igualar. En vez de que sea menor o igual, lo que hago es que igualo el Q máximo con el Q último entre 3. Y despejo para mi incógnita. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto es este Q máximo? Ese Q máximo, ¿no? Ese Q máximo es igual a la suma de las cargas dividido entre el área. Precisamente el área es lo que no sé cuál es. Entonces lo vamos a poner así. Entonces, la suma de las cargas, en geotecnia todavía no usamos factores de mayoración de carga, o sea que tratamos las cargas así, de un solo. Pero hay dos combinaciones de carga que puedo tratar acá. Existe la posibilidad de que yo tenga toda la carga muerta y toda la carga viva. Esto significaría que el edificio está lleno de gente. Entonces, esa dividido entre el área. Ese es este Q de acá. La otra posibilidad es que hay un huracán allá afuera. Entonces, el problema es que el huracán no va a estar lleno el edificio, porque si está lleno el edificio es que estamos haciendo una fiesta en medio de un huracán y no creo que eso sea posible. Entonces, la probabilidad de que esto ocurra es más baja. Entonces, normalmente se multiplica esta carga por 0.7, 0.75. Por 0.75. Entonces, lo que nos queda es averiguar cuál de estas dos fuera más grave. Entonces, calculemos aquí. Vamos a ver cuánto es 136.000, perdón. Más 63.500. Eso me da la suma de esas dos. Ingeniero, tengo una preguntita. Sí. PD es la... PD de la... ¿De qué es PD, PL y TW? Son las resultantes de las cargas axiales de la columna. Esta es esta carga. Es la carga axial de la columna. Pero a nivel de zapata. ¿Sí? Sí, ok. Entonces, tenemos estas dos combinaciones de carga. Vamos a ver cuál es más grave. ¿Cuánto les da esta? Le da 199.500. Ok, calculemos ahora esta otra. Sería esos 199.500
se le suma 72.575. Pero esa suma se multiplica por 0.75. Entonces, esto me da, todo lo de arriba me da 204.000. Entonces, ¿quién es más grave? En este caso es con viento. Por lo tanto, me voy a quedar solo con el viento. ¿Sí? Y este es mi Q máximo. ¿Dudas hasta ahí? Lo que estoy calculando es la carga mala por culpa de las cargas axiales, ¿verdad? Otro día le voy a agregar lo que es correcto, ¿verdad? Cuando yo tengo un empotramiento aquí, tengo carga axial, momento, cortante. Ahorita solo estamos viendo qué ocurriría si solo tuviera simplemente apoyadas las cargas. Entonces, con carga axial. Como por ejemplo cuando estoy sosteniendo un techo, ¿verdad? Solo estoy sosteniendo un techo aquí, entonces solo tendría carga muerta del techo, la carga viva de la gente parada en el techo, y el viento en el huracán sería más bien negativa la carga, algo suspendiendo el techo. Ok, ya tenemos esto. El Q permisible del suelo. Entonces nos traemos nuestra formulita, esta. Okay, entonces teníamos 1.3 de C. Entonces C es 9.765. El NC, como este es un suelo puramente arcilloso, nos traemos aquí de la tabla. El phi es 0. Entonces, en este caso, el NC sería 5.7. La densidad del suelo, vamos a asumir ahorita que este nivel freático no me afecta. ¿Por qué? No podemos sacar todavía cuál es esta profundidad de afectación, porque no tenemos el ancho de la zapata. Esto es precisamente lo que queremos calcular, el ancho de la zapata. Entonces, como no sabemos ahorita qué está pasando con el nivel freático, lo que puedo hacer es asumir que no lo está afectando y después revisar y corregir. Entonces, este es un proceso iterativo. Entonces, ahorita lo que quiero averiguar es precisamente el ancho de mi zapata, ¿verdad? Entonces, tenemos 1.3 C, NC, la densidad del suelo, que vamos a asumir que no está siendo afectada por el agua. Lo que está enterrada la zapata, que me dice que está enterrada a 0.9. Y el NQ, que es 1. Más toda esta parte de acá, que tiene que ver con el ancho de la zapata, pero como el N gamma es 0, entonces esta parte es 0. Entonces, el Q último del suelo es esto de aquí. 1.3 por 9.765 por 5.7 más 1.746 por 0.9 me da 73.930.05. ¿Alguien me confirma, por favor?
Ok, perfecto. Entonces ya me confirmaron. Entonces acá, esto es igual a, vamos a meterle aquí la fracción, a este último que acabo de calcular, 73.930.05, lo que estoy haciendo es el igual, dividido entre un factor de seguridad, que se convierte esto entonces en el Q permisible del suelo, lo que el suelo permite. Entonces, si nosotros estamos diseñando una zapata cuadrada, quiere decir que el área de esa zapata va a ser la base al cuadrado. Vamos a ponerlo acá. La base de la zapata al cuadrado. Entonces despejamos de esta igualdad la base. Entonces, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto les da la base? Entonces sería 204.056.25 por 3 entre 73.930.05. Me da 8.28 metros. Eso me da 8.280. Ah, check. Entonces, múltiplo de cuánto tiene que ser el ancho de una zapata. Cuando han oído hablar de zapatas. Ingeniero, pero no hay que sacar la raíz a esto. Ah, perdón, sí. Raíz de eso, gracias. Me da, perdón. 1.88. 88. Eso tiene más sentido. Sí. Entonces, ¿qué tamaño de zapatas han oído ustedes hablar? ¿Cuánto tienen más o menos? ¿En múltiplos de qué? ¿De 5? De 5, ¿verdad? De 5, de Sí. punto 5. 1.5, 1.5, perdón, sí. ¿Okay? Entonces, esta tendría que ser una zapata, entonces, ¿de cuánto? De 3. De 3. ¿Por qué la redondeo a un entero mayor? Porque, si recordamos, esto tiene que ser menor, ¿verdad? Que esto. Entonces, para que esta parte sea menor que esto, yo tengo que utilizar valores mayores de B para que esta parte sea menor que esta. Entonces, por eso tengo que redondear siempre al entero mayor. Entonces, esta zapata sería una zapata de 3×3 para poder cumplir con esta parte del suelo. Entonces, la parte de geotecnia, como conclusión, es lo que me da las dimensiones de la zapata visto en planta, el ancho y el largo. Esta zapata sería una zapata cuadrada de 3×3 metros. Claro, ahorita tengo que revisar algo que asumí, a ver si el agua, que está a unos 20 metros de profundidad, no me afecta mi capacidad permisible del suelo. Entonces, ¿cuánto sería el ancho de la profundidad de afectación? Recordemos que la profundidad de afectación, si sumamos D más B, que ahora ya la tenemos, D más B, en este caso sería 0.9 D más B, que ya tenemos que es 3 metros. Entonces, este sería 3.9. Esta es la profundidad en la que no me afecta mi zapato. Lastimosamente, esta es 1.2, es menor que 3.9. Entonces, ¿en qué caso estamos? 3.9 es esto, y el agua está enterrada a más de 0.9, pero no más
de 3.9. O sea que estamos en el caso intermedio. Caso 2. Ajá. Estamos en el caso intermedio. Entonces tenemos que revisar que el redondeo que hicimos de 2.88 a 3 nos esté cubriendo con ese nuevo Q último, porque este peso que está aquí, este de 1746, no es el peso correcto. Tenemos que usar un peso corregido con esta fórmula. Entonces vamos a copiarla. Vamos a copiarla aquí. Voy a borrar esta parte. Esto ya no lo ocupamos. Voy a pegar por acá. Entonces tenemos la densidad del suelo, 1746, menos 1000, que es lo que pesa siempre el agua, esto no cambia. 1 menos lo que está enterrada, en este caso 1.2, déjenme ver la fórmula, el DW, lo que está enterrado el agua. Entonces, el agua, según decía el ejercicio, estaba a 1.2 también, ¿verdad? Lo que está enterrada la zapata es esto de aquí. Entonces, aquí es 0.9. Y esto de acá es el ancho de la zapata de 3 metros. Entonces, esto me daría la nueva densidad del suelo. Me da de 846. ¿Así les dio? Ah, ya tenemos confirmado. Entonces, ¿qué significa? Que acá, en esta parte, realmente debería de ir un 846. Entonces, recalculamos nuestra capacidad del suelo. Me da 73.120.05. Entonces, calculamos ahora el Q máximo. Vamos a calcular el Q máximo con nuestro ancho de zapata de 3. $204.056.25 entre 3 al cuadrado. Me da 22.672.92. Y eso lo debo comparar con esta, con factor de seguridad. Entonces, Q permisible del suelo es igual a este valor dividido entre 3. Vamos a ver, 73.120.05 entre 3, 24.373.35. 24.000, el permisible, es mayor que el máximo provocado por las cargas. Nos salvamos.
sea que al redondear al entero mayor, a pesar de que el nivel freático afectó mi capacidad, no logramos, que el Q permisible siempre fuera mayor que el Q máximo. Entonces estamos bien. Este sería el diseño final de mi zapata. Una zapata de 3×3, ya verificado de que el Q permisible es mayor que el Q máximo. Ya con la afectación considerada del agua. ¿Dudas, preguntas? Entonces, como ven, el diseño de zapatas es bien interactivo. Díganme. ¿Alguien interrumpía ahí? ¿Oí un suspiro? ¿Alguien tenía una pregunta? Señores, ¿tienen dudas? No, todo bien, ingeniero.